Hola a todos, mi nombre es Andrea, para los que todavía no me conocéis por aquí, y bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar de mi experiencia... Queridos pasajeros, bienvenidos a mi canal. Es momento de ponerse cómodo, colocar bien el respaldo del asiento, ajustar la mesita y subir el volumen de los altavoces. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar de mi experiencia como au pair en Bruselas. Alguna vez he contado por stories de Instagram, que si no me sigues te dejaré por aquí mi feed para que así lo hagas y le eches un vistazo, que me llamo Azafata Hipóxica, porque había compartido por stories algunas cosas de mis meses en Bruselas como au pair, y muchos de vosotros que teníais en mente iros a trabajar como au pair me habéis escrito para preguntarme dudas y demás, tipo cómo encontraste a la familia, qué tal tu experiencia, bueno, para que os contara un poco. Entonces, nunca quise mucho aventurarme a contar esto porque mi experiencia es un poco inusual. Entonces, os explico. Os pongo antecedentes también para que entendáis un poco. Yo en 2014 hice un viaje con mis padres en verano a Bélgica. Volamos de Santiago a Bruselas y estuvimos en Bruselas, en Brujas, en Gant, en Amberes, bueno, en todas las ciudades como interesantes de Bélgica. Fue un viaje muy guay que hicimos en verano, nos gustó mucho el país. Y una de mis primas mayores, que es la sobrina de mi padre, que es gallega como yo, trabaja en Bruselas desde hace un montón de años, vive allí, ya está como asentada, tiene su familia y demás. Entonces, aprovechando que íbamos a Bruselas, pues también quedamos allí con mi prima para cenar, dar un paseo, bueno, lo típico. Esto, 2014. Bueno, llega el año 2015, termino el máster que estoy estudiando en Barcelona y antes de verano me escribe esta prima mía que vive en Bruselas para decirme que tenía una familia de amigos allí en Bruselas que buscaban au pair para cuidar a su hija de 3 años, por aquel entonces, que tenía 3 años. Entonces mi prima me preguntaba que si me interesaría y que me mandaba el contacto de su amiga para que hablase con ella de las condiciones. Entonces no era algo que yo estuviese buscando, no tenía tampoco ningún plan demasiado interesante ese verano, más que, no sé, vacaciones, descansar y demás, o algún viaje, pero no tenía como todavía nada en mente de lo que iba a hacer con mi vida. Entonces, como yo había estado en la ciudad, me había gustado el ambiente que yo había visto allí e iba a ser para pasar el verano, que hace buen tiempo, luego Bruselas está ubicada de manera muy estratégica, de manera que te puedes mover a ciudades cercanas como a Colonia, en Alemania, a Ámsterdam, en Holanda, me podía ir también a Francia, que está pegado, bueno, era un sitio como así fronterizo, guay, para poder moverme. Entonces, una vez que hablé con la familia vía Skype, que me cayeron muy bien, las condiciones me parecieron muy buenas porque era la madre de la familia española, es amiga de mi prima, que es de Almería, es andaluza, luego está casada con un chico que es belga y la hija que tenía en aquel entonces, porque ahora tienen 2, pues la niña que yo cuidaba hablaba flamenco, que es el idioma que se habla en Bruselas, además del francés, porque iba a una escuela en la que le hablaban en flamenco y hablaba flamenco con su padre. Luego francés también lo sabía hablar, porque en Bruselas se habla francés. Y luego, que me hacía mucha gracia, la niña hablaba castellano, perfecto, con 3 años, vale, todo en el contexto. Hablaba castellano súper bien, pero con acento andaluz, porque claro, la madre es de Almería, entonces nada, bueno, la niña era para comérsela. Entonces lo que quería esta familia era, pues mientras la niña ya no tenía cole o guardería o lo que fuera en aquel entonces y ellos trabajaban, pues necesitaban que estuviera alguien con ella hasta las 3 de la tarde, en plan, pues desde la mañana que ellos se iban hasta las 3 de la tarde que llegaba la madre. Entonces las condiciones me parecían buenas a nivel económico, ya ni me acuerdo lo que me pagaban, pero me pagaban semanalmente, o sea, cada viernes. Entonces para mí era guay porque yo tenía libre desde las 3 de la tarde del viernes hasta el domingo para hacer lo que yo quisiera. Entonces, también es cierto que yo estaba a gusto allí porque son una familia que es amiga de mi prima también estaba allí, entonces yo hacía planes con ellos, también con mi prima y demás. También mi prima es mayor que yo, en ese entonces tenía un hijo, que ahora tiene 2, entonces los planes que yo hacía con ellos eran un poco más tipo familiar, con niños pequeños y demás, bueno, os podéis imaginar. Entonces, volviendo atrás, que ya me he liado, las condiciones me gustaron porque ellos me querían a mí para hablar en castellano con la niña. Ni en francés, ni en, bueno, obviamente yo flamenco no sé, ni inglés, ni nada, en castellano. Entonces yo era para hablar castellano con ellos, o sea, era para cuidarla, no era, a ver, era au pair, pero no, me refiero, la lengua en la que íbamos a hablar era mi lengua materna, entonces yo no iba a ir a aprender ningún otro idioma. Acepté porque las condiciones me parecieron buenas y porque mi plan era cada viernes irme a hacer algún viaje por ahí, sola o ir a visitar a alguien o, bueno, moverme. Yo había acabado ya mi Erasmus, había ciudades que
a las que todavía no había ido nunca, como por ejemplo fue Ámsterdam, que fue en mi estancia como au pair allí, en el año 2015. Yo estuve el verano de 2015. Entonces, bueno, una vez que hablé con ellos por Skype, nos caímos bien, me gustaron mucho. Además, yo tenía la total seguridad y confianza de que iba a estar súper bien, porque además son amigos de mi prima, con lo cual yo no iba a estar como sola en ningún momento. Y supuse que no tendría ningún problema para adaptarme a estar con la niña, y así fue. Entonces, nada, yo me costé los billetes, que a día de hoy, por aquel entonces, había Santiago-Bruselas, y me vinieron a buscar. Y estuve allí con ellos, ya no sé ni cuántos meses fueron, porque después de estar en casa de estos amigos, otra familia, amiga de mi prima y amiga de esta primera familia con la que estuve, me ofreció lo mismo para cuidar a su hija, que tenía, en vez de 3 añitos como la primera que cuidé, tenía 2 o algo así. Entonces, bueno, yo tenía que llevarla a la piscina, estar con ella, cuidarla, hacer actividades, bueno, lo mismo, pero en el primer caso yo vivía en casa de esta familia y cuidaba a la niña hasta las 3 de la tarde, y en el otro, como mi prima y su familia se iban a Galicia de vacaciones de verano, su casa se quedaba vacía. Entonces, para yo poder después cuidar a la otra niña, me quedaba en casa de mi prima e iba cada mañana a casa de esta niña cuando se iban a trabajar por sus padres. Y así fue. Por eso digo que no es una experiencia como tal al uso, porque yo estaba en casa primero de la familia amiga de mi prima y luego en la casa de mi prima, porque ya se había ido a Galicia, y no hice nada a través de agencia. Yo no busqué el contacto, no era ni siquiera algo que estuviera dentro de mis planes, pero fue una oportunidad como que me vino dada, masticada, buscada, con referencias, y lo vi muy guay como para yo poder moverme los fines de semana, y así fue. Me fui un fin de semana a Luxemburgo, estuve en París, que yo estuve de Erasmus en Francia, no en París, en otra ciudad que se llama Angers, y una de mis amigas del Erasmus, en ese momento, en 2015, vivía en París. Entonces fui con otra amiga de mi Erasmus que estaba viviendo en Lille, las dos a París un fin de semana. Luego otro fin de semana fui a Lille a ver a esta otra amiga, y después, cuando ya no vivía en casa de la familia, sino que estaba en la casa de mi prima, se vino mi primo Sergio, que es el chico que me hizo la intro del canal, que somos de la misma edad y somos súper amigos, que también es primo de la que es la dueña de la casa. Entonces se vino Sergio a visitarme, y con Sergio aproveché para ir a Ámsterdam, porque Ámsterdam como que no era un sitio al que me apetecía ir sola, así como de buenas a primeras, porque es una ciudad que yo veía en aquel entonces sin haber estado como un sitio muy guay, y no me apetecía ir sola. Así como a Luxemburgo sí que fui sola y sin más, tampoco es que me gustase mucho. Luego pues aproveché para hacer una visita a mi amiga Clara, que estaba en Lille, y luego otra visita con Clara hasta París a ver a nuestra amiga Andrea, que éramos 3 chicas que hicimos juntas el Erasmus en Francia. Después también me vino a visitar mi amigo Bryce, como no, y nos fuimos juntos a Gante. Yo, como ya conocía Bélgica del año anterior, que había estado con mis padres, pues Bruselas ya me lo conocía, la verdad que bastante bien, porque tampoco es una ciudad muy grande. Y repetí pues Brujas y Gante con Bryce, que me vino a visitar ese verano. Y nada, la verdad que fue una experiencia para mí muy guay, porque ya os digo que para mí no había ningún tipo de barrera, porque el idioma en el que yo me movía era el castellano, porque las familias ambas, en las 2 casas en las que estuve con las niñas, se hablaba castellano, y con las niñas yo tenía que hablar en castellano. Entonces ya os digo que para mí no fue para nada un problema adaptarme ni nada, porque yo estaba en mi salsa, encima tenía ahí a mi prima, y entonces es que, claro, en ningún momento me sentí sola, lo pasé mal. También es verdad que fue un verano, no estuve un año, o no sé cuánto tiempo suele estar la gente, pero creo que un año, y yo en ese aspecto no lo estaba aprovechando para aprender un idioma, sino que mi plan era, y ni siquiera como para ahorrar, porque el sueldo que me daban, claro, yo vivir en la casa con la primera familia me daban como dinero de mano, por así decirlo, pero bueno, sí que sí que me permitía el poder moverme, porque ya os digo que Bruselas está muy bien conectado con muchas ciudades europeas, y hay trenes, hay autobuses, hay un montón de maneras como de desplazarte por la ciudad. Tienes también BlaBlaCar, que lo hice para ir a Lille, creo recordar. La verdad es que tengo esto un poco difuso en mi mente, pero creo recordar que también usé el BlaBlaCar para ir a ver a Clara a Lille. Nada, para mí fue una experiencia muy guay, era la primera vez que cuidaba a una niña de 3 años, o sea, era la primera vez que pasaba tanto tiempo con una niña de 3 años, y para mí fue una experiencia, pues la verdad que muy enriquecedora en ese aspecto, que de todo se aprende. Fue un verano que aproveché muchísimo para viajar, para moverme, para volver amigos, pues
que hacía tiempo que no veía. Luego pues cuando vino mi primo Sergio a verme allí fuimos los dos a Ámsterdam, no sé, lo recuerdo como unos meses de verano muy guays, como las últimas vacaciones, por así decirlas, pues antes de empezar a trabajar en aviación. Y, claro, cuando me preguntáis como por mi experiencia, tampoco me quiero arriesgar a contaros mucho porque ya os digo que lo mío es un caso un poco extraordinario en el sentido de que yo no he tenido que molestarme por buscar nada, no tuve como ningún problema de ningún tipo, pues obviamente no tuve ningún choque cultural porque estaba en Europa. Y luego no tuve ningún tipo de barrera como idiomática, pues porque yo iba ahí a hablar castellano con las niñas. Y en la primera familia cuidaba a una niña de 3 añitos y en la segunda a una de 2. Y mirad lo que es la vida, que bueno, obviamente yo con mi prima pues sigo en contacto y nos vemos de vez en cuando, aunque ella vive en Bruselas y yo en Barcelona. Y el primer año que yo empecé a trabajar en aviación teníamos un destacamento que era en Bruselas. Y me tocó un par de veces, entonces yo aproveché y los fui a visitar a su casa. Y cuando yo estaba, de la primera familia, con los que vivía allí en la casa, cuando yo estaba allí cuidando a la niña, la madre estaba embarazada. Y cuando volví a verlos al año siguiente, pues claro, ya había nacido el bebé. Y nada, fue muy guay como volver a encontrarnos. Y mirad las vueltas que da todo y las casualidades en general, que hace no mucho, debieron ser como 2 o 3 semanas, no llega un mes. Iba yo por el aeropuerto y como iba con tiempo, en vez de pasar por el control que está más cerca de mi sala de firmas, fui por otro, que está como más lejos, porque como tenía tiempo dije, bueno, así me doy una vueltecita por Zara y a ver si me compro algo, me tomo un café tranquilamente, bueno, antes de irme a firmas. Y cuando estaba pasando por una tienda, como ya para irme a la sala de firmas, no sé cómo hago así y fijo la vista como en una chica y seguí para adelante y de repente me vuelvo a girar, pues era María y Nick, que es este matrimonio con el que yo estuve en Bruselas, en la primera casa, que venían a España a la boda de unos amigos. Y claro, fue un momento como súper raro, porque claro, ellos nunca me habían visto a mí en uniforme. Luego, las posibilidades de encontrarnos ese día, en ese momento, en ese punto exacto del aeropuerto, eran como bastante remotas. Ellos tampoco me habían dicho que venían, porque ni siquiera se quedaban en Barcelona, la boda era en otro sitio. Era un martes, o sea, era un día como de semana, súper random. Pusimos ahí un abrazo y fue en plan, ¡Dios, qué fuerte, no sé qué! Y nada, no sé, fue un momento así como súper emotivo, pero claro, yo me tenía que ir y nada, ellos acaban de llegar y fue como todo así muy rápido y no sé, iba yo después, nada, nos despedimos e iba yo después con mi maleta súper contenta a la sala de firmas, en plan, no me puedo creer este momento surrealista y tan guay que acabo de vivir después de un montón de tiempo sin verlos, porque no los veía desde 2016, cuando había estado la última vez en Bruselas con ellos en su casa. Pues esta es mi experiencia, ya veis que no os puedo contar muchos detalles ni ayudaros en vuestro proceso porque no tengo ni idea de las aplicaciones que se usan, de cómo funciona, de si la familia tiene que pagar una cosa o tú pagas otra. Yo os digo que lo mío fue un poco todo casero, entonces pues no ha habido ningún proceso de búsqueda por mi parte ni nada de esto. Entonces, como yo ya sabía todo de antemano, sabía que iba a estar bien allí, acepté encantada de la vida, aunque no fuera algo que yo en principio me habría planteado hacer. Y para mí fue una experiencia brutal. Y las amigas que tengo que se han ido de au pair, pues también han tenido muy buenas experiencias, pero obviamente súper diferentes a la mía, como es pues lógico. Pues nada más, ha sido un poco enrollo por mi parte, pero bueno, espero que por lo menos hayáis estado entretenidas. Si os ha gustado el vídeo, que le deis a like y que me pongáis en comentarios pues si vosotros también habéis estado de au pair por Europa, o en Estados Unidos, en Australia, que es muy típico, y qué tal vuestra experiencia. Y si queréis estar al tanto de los vídeos que voy a ir subiendo semana a semana, espero, os podéis suscribir para no perderos ninguno. También tengo Instagram, que yo os lo dije al principio, en el que me podéis seguir, y Twitter, los dos con el mismo nombre, @azafatahipoxica. Y nada más, me despido por hoy, hasta la semana que viene, o hasta no sé cuándo, cuando me vea con fuerzas para grabar el siguiente, que espero que sea la semana que viene. Bueno, un besito muy grande y hasta el próximo vídeo.